Una vida sin sombras es un espacio pensado para la comunidad unificacionista, en donde aprendemos a tener conversaciones más allá de los miedos, las vergüenzas o inseguridades, dando lugar a la autocrítica y permitiendo las expresiones vulnerables. Compartimos testimonios y reflexiones sobre sexualidad, crecimiento personal, desarrollo espiritual y profundizamos sobre las distintas etapas de la vida, las relaciones humanas, sus características y desafíos. Una iniciativa de Hainun Latinoamérica. Muy buenos días, tardes y noches. Hola a todos los que nos están viendo o escuchando. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hainun en español, Una vida sin sombras. El día de hoy están con Stephanie y hoy traigo a una, ya no es, invitada recurrente del podcast, nuestra querida Araceli. Hola. ¿Cómo están todos? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema recurrente en la vida de Araceli, un tema actual, digamos, y también un tema muy interesante para todos nosotros como comunidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito del embarazo, ¿no? Y varios temas, digamos, que salen del mismo, ¿no? Y bueno, recordarles que así como muchas cosas es una experiencia única, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito específicamente sobre el caso, la vivencia de Ara, ¿no? Pero recordarles eso, ¿no? Que es una experiencia, no todo el mundo tiene que ser exactamente así, ¿no? Pero es lindo, ¿no? Escuchar otras experiencias y aprender de la misma. Entonces, con esa mentalidad, ¿no? Vamos a empezar el podcast, ¿no? Con Ara. Sí. Y bueno, como para empezar, ¿no? Si nos podrías hablar un poquito cómo llegaste a estar embarazada. Bueno, supongo que todos los que están viendo saben cómo se hace, ¿no? Cómo, ¿no? El cuento de la flor. No hablamos específicamente de eso, ¿no? La parte mecánica o la parte física del asunto, ¿no? Pero sí. ese proceso, ¿no? Como tal de tal vez tomar la decisión, ¿no? De quedarse embarazada, ¿no? Y obviamente es algo que tiene que ser conjuntamente con el otro, el esposo, ¿no? O sea, Araceli no se multiplican, divide sola, ¿no? Hay un factor importante ahí, ¿no? Que es su querido esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ustedes, ¿no? Para llegar hasta acá. Bueno, voy a dar un poco de contexto con cómo veníamos en nuestra vida. Es gracioso porque el año pasado, 2024, mediados del 2024, fui para Estados Unidos, ¿no? Para probar un poco la ciudad donde estaba viviendo mi esposo antes de venirse a vivir conmigo a Argentina. Fuimos a Las Vegas, donde está su familia, y durante ese tiempo me tomé un tiempo yo de la facultad, estaba haciendo como un año sabático, ¿no? Eh, pero bueno, la facultad seguía ahí como un factor que en realidad que veníamos hablando cuando pensábamos en la familia, siempre decíamos, bueno, podemos empezar familia después de la facultad, una vez que ya pueda ir para Estados Unidos y quedarme y no tenga nada que me impida quedarme en Estados Unidos, ¿no? Porque la facultad era siempre un factor, ¿viste? Quería terminarla, graduarme. eh, bueno, y cuestión que estaba ahí eso todavía, y siempre que hablábamos de eso decíamos, de acá a 3 años, siempre era más o menos nuestra idea, de acá a 3 años termina la facu, nos arreglamos eh, con nuestras cosas administrativas, papeles, visa, todo eso, ¿no? Y, y ahí podemos decir que estamos bien. Y otra cosa que teníamos en mente es que yo no quería yo quería ser madre joven, voy a decir así entre comillas, ¿no? O sea, lo más joven posible. Y ya me estoy acercando a las 30. Tengo 27 ahora, cumplí este año 27. Así que por esos 3 años decíamos que estaba más o menos bien. Todavía no era 30,
cuando fuese a tener niños. Eh, muchas razones pensando en el tema de la edad, no es una cuestión de, a ver, el cuerpo físico está en mejor estado en los 20, ya a los 30 también los ovarios y todo el sistema reproductivo de la mujer empieza en es su proceso de decadencia, vamos a decirlo. No está tan saludable como está a los 20, ¿no? Y entonces yo quería hacerlo antes de los 30, siempre esa era mi idea. Eh, y además también pensando en que mi mamá no estuvo a partir de los 30. Y, y nosotros ahora tenemos 20 y todavía ella sigue siendo madre, de la última niña por lo menos, ¿no? Y yo digo, yo quiero ser madre y mis hijos poder irse antes y yo tener menos edad, ¿no? Eh, Mi mamá ahora tiene 60 y pico, voy a decir, no voy a decir el total. Pero bueno, yo digo, me quiero retirar de ser madre y empezar a ser abuela antes que mi mamá, ¿no? Esa era mi idea. Entonces, todas esas cosas teníamos en la cabeza cuando decíamos, bueno, ahora no, pero dentro de poco. Eh, y a fines del año, del 2024, fue ahí cuando conseguimos. Voy a dar mucha información, espero que no les moleste. Cuestión que a fines del año eh, veníamos sintiendo esto, cuando conectábamos con David, veníamos sintiendo que estábamos poniendo un bloqueo, un stop, un tapón en una energía que sentíamos que se estaba como fomentando cada vez que conectábamos. Eh, y fue muy loco porque no hablamos de eso, pero lo sentíamos los dos. Entonces llegó un momento en el que yo sentí muy fuerte, estoy dispuesta a dejar de bloquear esa energía y que salga lo que salga. Y David sintió lo mismo. Eh, entonces fue una de esas veces que estábamos conectando que en el momento nos preguntamos, bueno, ¿estamos dispuestos a tomar la responsabilidad que conlleva si dejamos esta energía fluir así, sin ningún tipo de bloqueo, ¿no? Eh, y los dos lo pensamos un rato y dijimos, bueno, sí, estamos dispuestos. Entonces, después de eso, sentimos la gran diferencia que fue conectar sin tener ninguna preocupación de que, ay, puede ser que me quede embarazada, puede ser que no, que esto, que lo otro es. Bueno, puede ser y estamos dispuestos a recibir lo que sea que el universo tenga para darnos en este momento, ¿no? Y entonces, más o menos que decidimos que sí que venga, pero al mismo tiempo no sabíamos si necesariamente iba a venir, pero bueno, vino. Vino rápido después de esa decisión. Eh, y, y sí, fue como una especie de sorpresa, pero al mismo tiempo ya sabíamos que estábamos poniéndonos a disposición de que, bueno, si hay un bebé que quiera nacer ahora mismo, lo vamos a recibir. Eh, y se sintió fue muy linda la sensación esta de no poner ningún bloqueo, de no poner ningún bloqueo mental o emocional o físico, ¿no? También de esta energía que se estaba como creando cada vez que estábamos conectando. Así que así fue la decisión un poco, un poco así en el medio del momento, pero también fue porque yo sentía que no quería que la universidad o el trabajo o la visa o todos estos motivos que estábamos considerando me decidieran la vida, ¿no? Yo quería ser yo la que estaba decidiendo los pasos de mi vida, yo y David, ¿no? Entonces, eh, ambos tuvimos un poco en esa misma sintonía de vamos a decidir nosotros y sí, sentimos que estamos como listos para asumir lo que venga. Y bueno, así sucedió y ahora acá estamos, ya cerca de los 7 meses. Wow, wow, Ujú, gracias Sara por compartir. Em, ujú, bueno, mencionaste algunos puntos, ¿no? Que creo que es importante
mencionar, creo que esto de la comunicación, ¿no? O sea, tú misma decías que fue algo que, tipo, no hablaron al último momento, o sea, ya lo iban hablando desde el inicio, incluso, bueno, pasa mucho en el proceso de matching, incluso ya se empieza a hablar, ¿no? Claro, Como que cuándo quieres sí, tener hijos y no sé qué, ¿no? Entonces eso es muy importante, creo, como que de vez en cuando chequear, ¿no? Con uno con el otro, como que, y ahí, como, y la idea de los hijos, tipo, ¿cómo está? No, así como chequeamos, yo qué sé, las finanzas, no sé, sí, claro, la casa, sí. si tienen casa, ¿no? Creo que es un Ujú. tema que se debe chequear y me gustó mucho porque siento que para muchos esa experiencia es un poco parecida, ¿no? De que, claro, uno planea un escenario ideal, ¿no? De Ujú, la claro, vida, de sí. todo, del estudio, el trabajo, la casa, lo que sea. Mm, Pero pues como sabemos, no siempre pasa así, ¿no? Y creo que el decir tipo, está bien si no pasa así, ¿no? Me ujú, gustó mucho lo que dijiste al final, ¿no? Como no dejar que esas cosas definan la vida, ¿no? De uno. O sea, creo claro. que eso se siente mucho, ¿no? En conversando con otras parejas jóvenes o no tan jóvenes a veces. No, justo mencionabas la edad y uno como se siente joven, pero Sí. ya está cerca de los 30. Sí. Que Entonces, bueno, todavía es joven, voy a decir. No, no es que sean viejos. entonces para ese grupito de ahí que yo sé que por Sí. ahí están, creo que hay muchos miedos. Tú decías, no, bloqueos, yo creo que son esos miedos, ¿no? También, De la sí. edad, justamente, de la parte financiera, o sea, queriendo o no, eso es un gran miedo, Ujú. tipo, vamos Sí, a poder mantener una vida, tipo, si no nos podemos mantener nosotros, ¿no? sí. Lo que tú dices, ¿no? De el estudio, si es que están estudiando, el trabajo, a veces no tienen trabajo. Entonces son muchos factores que obviamente hay que considerarlos, tampoco digo como, ¿no? Tomarse a la ligera una decisión así, pero sí, creo que encontrar un balance, ¿no? De Claro. que no nos defina, no nos bloquee, pero al mismo tiempo obviamente pensar en eso. eh, y creo que eso se logra con lo que tú dijiste, o sea, hablándolo, comunicándolo, ¿no? Porque siento que esos miedos a veces impide que uno mismo incluso hable del tema, ¿no? Tipo, Mm. eh, no sé si es en general, pero creo que, por ejemplo, para los hombres a veces, ¿no? Sí suele ser un miedo de solo hablarlo así, tipo de, no, no quiero ni hablar del tema, ¿no? Eh, y bueno, Ah, pero a entonces, veces es ¿cómo? la mujer misma también que tiene miedo, ¿no? Exacto, Sí. entonces, no sé, tal vez cómo fue eso para ustedes el de no sé si procesar esos miedos o dejar esos miedos a Mm, un lado, o siguen con miedo tal vez, ¿no? Tipo, tal vez siguen esos miedos ahí, ¿no? Y mm, no sé si notaste alguna diferencia, porque estamos hablando de la pareja, ¿no? Creo que eso era algo que sí. también queríamos mencionar, tipo, no es Araceli la que se embarazó y ella verá cómo lidia con eso, ¿no? Es tipo, son los dos, ¿no? Entonces, Sí. no sé si pudiste ver cómo eso entre los dos se fue dando en esa cuestión de los miedos o los bloqueos que tú mencionabas, ¿no? Si los fueron trabajando, comunicando. Sí, tengo una pregunta. Eh, claro, el tema de las finanzas es importantísimo también, ¿no? Y era un gran miedo, bloqueo o consideración, eh, porque, porque, bueno, no solo considerándome a mí el tema del estudio, ¿no? Sino considerando la vida previa de David, ¿no? De sino deudas y todas esas cosas que uno acumula o que uno hace, ¿no? En la vida. Eh, David, una de sus consideraciones era justamente, bueno, sentirse más preparado financieramente para asumir las responsabilidades de un lado financiero. eh, y todas estas cosas, cada vez que hablábamos de, bueno, ¿cuándo te parece algún día empezar la familia, ¿no? Y siempre decíamos 3 años, una de las cosas que decíamos es, bueno, juntar cierto dinero, pagar deudas,
sentirse más asentado en un trabajo, bueno, la visa, el estudio, todo eso. em, Cada vez que hablábamos de eso, hablábamos también de la otra parte, que era, bueno, nuestros padres no fueron tan preparados a su familia, ¿no? Fue como que salió todo como salió y aún así, si no fueron tan preparados previamente, tipo planeando cada paso, aún así ellos lograron hacer todo lo que pudieron, ¿no? Y yo viví bien la vida. Por ejemplo, ¿no? David, yo sé que él también tuvo una muy buena vida con una familia de 8 hijos, ¿no? O sea, incluso un gran esfuerzo de la parte de los padres de él. Eh, y vemos el otro lado que es quizá la fe, ¿no? De que Dios proveerá, de que alguna cosa va a pasar y nosotros lo vamos a conseguir, ¿no? Cuando decimos asumir responsabilidad, no estamos diciendo que vamos a tener todo planeado desde ya, que podemos, viste, que tenemos toda la plata del mundo, que tenemos la casa, todas esas cosas, sino que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder asumir y enfrentar cualquier desafío que se venga, ¿no? Y nuestra conversación era más con respecto a eso. Eh, me siento lista para asumir esos desafíos, para si necesito renunciar a mi trabajo y encontrar otro que sea un poco, qué sé yo, mejor pago, o me siento lista para dejar la facultad si fuese necesario, porque, no sé, lo que sea, cualquier motivo por el que sea, cualquier escenario en el que nos encontráramos, me siento listo de, por ejemplo, mudarme para Argentina si es necesario, en el caso de David, ¿no? Eh, y tener que empezar como inmigrante nuevamente, básicamente, ¿no? En Argentina, a ver, viste, el nuevo lenguaje, un nuevo trabajo, todas estas cosas que pueden pasar, ¿no? Dependiendo de la necesidad de la pareja y los hijos que tengamos, ¿no? Nuestra pregunta era eso, ¿no? Es como, bueno, queremos planear y estar lo más preparados posibles y por eso nos queremos dar 3 años, pero al mismo tiempo queremos, más que tener la cuestión externa resuelta, queremos tener nuestra mentalidad interna, emocional y espiritual juntos como pareja de decidir, estoy dispuesta y estoy dispuesto, ¿no? A enfrentar y asumir juntos como equipo lo que venga, ¿no? Eh, y, y a encontrar una solución, ¿no? Sé que no estamos solos, no es solo nuestra pareja, es nuestra pareja con Dios y con toda la tribu alrededor, ¿no? Entonces, eh, sentimos eh, que más que miedos fueron estos factores, consideraciones que estábamos poniendo como quizá excusas de alguna forma, no voy a decir que sean excusas, pero bueno, consideraciones, eh, estos factores que los fuimos como, cada tanto los íbamos hablando y rehablando y como reenfocando su importancia y viendo desde otra perspectiva, bueno, esto que parece un bloqueo, esta parte interna o esta parte externa de la plata, por ejemplo, que parece un bloqueo, ¿cómo lo puedo ver de otra forma? Eh, que no impida que yo pueda seguir viviendo mi vida, ¿no? Porque nadie está preparado, el 90%, ¿no? de la población, vamos a decir, nadie está preparado para ser padre, para ser madre, ¿no? Ni externamente, ni internamente, ni físicamente, ¿no? No uno un poco que se va preparando en esos 9 meses, ¿no? Si puede ser de antes, buenísimo, muchísimo mejor. Eh, pero si no, también hay un cierto tiempo en esos 9 meses en el que uno se va arreglando, ¿no? Y lo que ha pasado eh, antes que nosotros, ¿no? Que otras personas han hecho, han podido hacer, que mismos nuestros padres nos dieron ese ejemplo. Entonces, eh, sí, fue esa comunicación de hablar las consideraciones, los miedos, los deseos, ¿no? Porque también era un deseo, me gustaría estar mejor asentado externamente antes ¿viste? Tener un bebé, pero después pensábamos, sí, pero no es necesario, mientras lo más importante para nosotros era
nuestra unión como pareja y nuestra preparación como mental para ser padres, ¿no? Si no estuviésemos preparados para asumir responsabilidad por otra vida, ¿no? Entonces esto no estaría pasando, ¿no? Pero llegó un punto en el que dijimos, bueno, creo que ya estoy lista para asumir esa responsabilidad, ese desafío y también me gustaría como llegar al siguiente paso, ¿no? De unión, ¿no? De co-creación en nuestra familia, que es ya la siguiente parte, ¿no? De tener un bebé. Más o menos fue así. Gracias, Dara. Mm. Sí, creo que es importante, ¿no? Eso de... Sería como medio que tener siempre la mente abierta, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, tipo, siento que el embarazo, así como la bendición, por ejemplo, uno no lo puede asegurar al 100%, ¿no? A veces se da Ujú. cuando tú quieres, a veces se da antes, a veces se da bien después, ¿no? Tipo, hay Sí. casos de parejas, por ejemplo, que están intentando un montón de tiempo y no pueden, por ejemplo, el Ujú. embarazo. Hay gente que no lo está intentando y se da, Claro. ¿no? Y, y creo que eso es muy importante, ¿no? Como que tomarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Claro que también Ujú. puede haber el caso de la frustración, ¿no? El desespero, eso es un punto de vista, ¿no? Pero verlo desde otro punto de vista como que, ok, tipo, como tú dices, no hay un tiempo de preparación mismo, ¿no? Gracias a Dios no es tipo un mes, Sí, ¿no? sí. Tipo, hay una preparación justamente, ¿no? Y que si lo piensan es casi un año, ¿no? Sí. Mucha gente también piensa que, bueno, es tema un poco aparte, ¿no? Lo poco que he hablado con algunas personas piensan que tener un bebé es tipo, ay, pues quiero tener un bebé y ya, tipo, es Mm. tipo, no, pues tienen que hacer, ¿no? El bebé después de esperar y todo la cosa. Entonces sí, sí es una consideración que se debe tener en cuenta, ¿no? Y también, o sea, tanto en la pareja, pero también como comunidad, yo siento que también deberíamos, primero hablarlo más, porque siento que no se Mm. le habla. Tal vez un tío, uno que otro tío es tipo, ay, ¿cuándo el bebé? Claro, Pero de ahí sí. no pasa la conversación, Ujú. ¿no? Pero no sé, o sea, siento que nuestra comunidad tiene una visión tan única, ¿no? De todo, de la sexualidad, del linaje, que Sí. como que deberíamos celebrarlo más, ¿no? O sea, yo siento que cuando un hijo, segunda generación o incluso tercera generación nace, tipo, debería ser realmente una bendición para todos, ¿no? Porque Mm. no es un miembro más, ¿no? Pero es tipo es un reflejo de algo muy, muy valioso, ¿no? Tipo, por ejemplo, en nuestro caso, es tipo la continuación de algo, ¿no? Sí. Porque queriendo o no, no se asegura nada naciendo en el movimiento, ¿no? O sea, ya en nuestra generación vimos eso, ¿no? Pero ver una pareja de una generación que quiere tener un hijo dentro de la iglesia y que quiere seguir este ideal es tipo, es una bendición y es súper lindo y hay que celebrarlo más. Entonces creo que eso también ayuda más, ¿no? A las parejas a no sentirse tal vez tan solas Sí. o como no saber qué hacer, ¿no? Tú mismo lo mencionaste un poco, ¿no? Como que tipo tienes a tu familia, tienes a tu comunidad, entonces no estás sola, tienes a tu esposo, obviamente, ¿no? Ujú. Sí. Eh, y bueno, lo mencionaste un poco, ¿no? Que para ustedes tal vez lo más importante considerar era esa unión entre los dos, ¿no? Ese amor, ¿no? Y que realmente el bebé salga de esa unión, ¿no? De ese Mm. amor. Sí. Eh, obviamente considerando todas las cosas que hablamos, pero que realmente salga de ahí, ¿no? Entonces, ya hablando un poquito, digamos, de ya el embarazo como tal, ¿no? ¿Cómo ves eso, ¿no? Como ese lado de tú ya ser mamá, qué raro decirlo así, pero tipo ya ser mamá y Sí. tener un hijo y como dije, o sea, es como, no sé, debe ser otro nivel de amor mismo, ¿no? Que tanto hablamos, ¿no? Las cuatro esferas del amor, pero ¿cómo lo ves ahora ya, tipo, literalmente dentro de ti? Eso. Sí. Bueno, sí, es una... ¿Qué pregunta? Bueno, una cosa que hablamos mucho con David, antes de contestarle a la pregunta, ¿no? Un poco previa a eso, una cosa que yo tenía muy eh, metida en mi cabeza y razón por la cual para mí era muy importante
hablar esto entre nosotros y tenerlo bien claro. Como vos decías, ¿no? Hay gente que quiere el bebé, ¿no? Pero no se pone a pensar en, bueno, pero hay todo un proceso y qué implica, ¿no? Y en realidad, para mí, antes de David, no, de estar con David, el tema del embarazo, de ser madre, era algo un poco que no me podía imaginar para mí misma, que era muy difícil para mí verlo, le tenía miedo al parto, tipo la experiencia física, todavía le tengo miedo, pero el miedo era tan grande que no me dejaba ni siquiera imaginarme, me gustaría ser madre, no sé, era toda una cuestión que yo realmente cuestionaba. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y si bien nuestro movimiento, el principio divino, explica todo el por qué y el para qué, y entiendo todo eso intelectualmente, no tenía una emoción, ¿no? Con respecto a esa respuesta, ¿no? De bueno, las cuatro esferas del amor, ser padres, asemejarnos a Dios, todas estas cosas que nosotros decimos, nada de eso me acercaba a la idea de, ay, sí quiero ser madre, ¿no? Eh, y fue eh, esto mucho antes de la bendición, ¿no? Eh, que me tuve que cuestionar, ¿no? ¿Por qué? Porque por como yo lo entiendo, ¿no? Es parte de nuestro propósito. Dios nos puso acá para eso, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que no pueda sentirme con ilusión de ser madre, ¿no? De eventualmente tener a mi esposo y ser padres y tener a nuestro bebé y todo eso que suena re lindo, pero al mismo tiempo no, le tenía un cierto rechazo y porque yo lo pensaba del otro lado, ¿no? Los niños no eligen nacer, ellos no eligen nacer y ellos quedan eh, o sea, están a nuestra merced, de que tomemos responsabilidad, de que los amemos, de que los cuidemos, criemos con la mejor intencionalidad del mundo, para que tengan una muy buena vida. Eh, y yo pensaba, yo tengo que estar muy bien para justificar traer una vida a este mundo, eh, porque no quiero que mis hijos se sientan como en un momento yo me sentí, eh, que no valía la pena, que hubiese preferido que Dios me dejara tranquila y no ni existiera mi partícula en el átomo de Araceli, en el universo de posibilidades, ¿no? Y eh, no quería que mis hijos sintieran eso, entonces yo pensaba, yo tengo que ser una muy buena madre, porque realmente quiero que mi hija o mi hijo, mis hijos, sientan eh, que acá me trajeron con amor, acá me quieren mucho, y esta vida, por más difícil que sea la vida, porque la vida siempre es difícil, vale la pena vivirla y tiene todo, tiene un sentido, tiene un propósito y me siento con ganas de cumplirlo, de vivirlo y de experimentar todo lo que la vida tiene para dar, tanto bueno como desafiante. Em, entonces yo quería tener esa claridad y esa eh, intencionalidad cuando fuese a tener hijos, ¿no? Cuando fuésemos en este paso de traer un hijo al mundo, que no fuese de sorpresa, que no fuese porque es el siguiente paso y lo tenemos que hacer, ¿no? Que fuese porque realmente yo quería y porque realmente yo estaba lista para dar todo eso que le quiero dar a mi bebé, eh, para que sienta realmente eso, que si bien no elegí estar en este mundo, estoy agradecido de estar en este mundo y agradezco que mis padres me trajeran a este mundo, ¿no? Eh, que yo sé que eso es algo que vamos a tener que hacer, un gran proceso eh, o sea, esto se hace a lo largo de toda la crianza, ¿no? De nuestros niños, no es solo porque lo pensé ahora que ya está todo resuelto, para nada, pero sí sé que es muy importante ese momento de la concepción, que lo tengamos muy, muy en claro a eso, ¿no? Que lo podamos poner en esa intención, entre tanto con David como conmigo, ¿no? Entonces yo tuve esta conversación con David, ¿no?
no quiero que seamos una pareja a la que los niños los sorprenden necesariamente, de tipo, no lo intentamos, no lo estábamos buscando y aparecieron. Yo sé que eso pasa y está perfecto, ¿no? El universo te quiere dar hijos, te va a dar hijos. Es así, uno no lo puede bloquear. Eh, pero al contrario, quiero estar lista para recibirlos, ¿no? Justamente, quiero que mentalmente ambos pensemos este mismo punto de me- mis hijos me van a hacer crecer, mis hijos me están perfeccionando, ¿no? Y por ende, eh, y mis hijos no eligen nacer, entonces tenemos que ser los mejores padres posibles, la mejor pareja posible, eh, y dar lo mejor posible de nosotros a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que ese es el inicio de lo que veníamos hablando, ¿no? De tu pregunta, de cómo se siente esto del amar, ¿no? A tu hijo, eh, incluso antes de verlo, ¿no? Incluso antes de haberlo concebido, ¿no? Porque desde un principio ya esa era nuestra mentalidad, eh, que su bienestar, que su felicidad y todo ya esté tanto en nuestra mente, eh, que, que sí, que la decisión incluso de traerlo al mundo fuese así, consciente, ¿no? Eh, entonces, quizás esto es muy intelectualizado, racionalizado, eh, pero pasa que yo lo estoy viviendo muy así, todavía, ¿no? Si bien ya obviamente tengo un re cariño por la bebé, ya la quiero y ya estoy ansiosa por verla y cómo va a salir y todas sus facciones y todo, eh, yo tuve que hacer ese proceso previo de concientizarme muy bien, eh, para que, para eso, para que traer un bebé a este mundo no fuese así nomás, ¿no? Que fuese así consciente. Y para mí ese ha sido mi proceso y un poco el proceso con David también, ¿no? Juntos, de pensar así en el bienestar de ellos, de pensar en nuestra infancia, en nuestra propia crianza y decir qué queremos repetir de nuestra infancia, qué queremos mejorar, que sentimos que nuestros padres podrían haber hecho mejor y eh, qué es lo que, o sea, el embarazo te exige sacrificios desde el principio, ¿no? Desde el inicio, y eso ya es una forma en la que estamos dando, ¿no? Nuestro amor hacia nuestro bebé. Eh, Todo lo que estamos haciendo ya lo haces pensando en cómo va a impactar a la bebé, ¿no? Si como esto, si camino, si no camino, si, si el hospital, ¿no? Tenés que ir al hospital bastante regularmente, si voy, si no voy, si me pierdo una cita, todo eso ya lo haces pensando en la bebé y como es invisible, no la ves, no sabes qué le afecta. Entonces hay un cierto, desde mi lado, porque yo la tengo acá en la panza, de, ay, hice esto, ¿será que le duele? ¿Será que lo siente, que le va a impactar? Entonces siempre estás considerando eso de qué puedo hacer mejor, qué debería estar haciendo mejor, qué debería estar incorporando que todavía no hice, para darle lo mejor, ¿no? A la bebé, tanto física como interna, como emocional, como espiritualmente, ¿no? No sé si responde a tu pregunta, igual. Yo la tomé por donde la tomé. No, sí, creo que es muy sincera tu respuesta y que creo que a muchos les pasa. A mí, en mi caso, no, no, mentira. Chicos, tengo algo que decirles, no, mentira. Ajá. Em, sí, o sea, por eso digo, o sea, ay, es que esto ya es muy filosófico tal vez, pero es que nada en la vida es como piensas que va a ser. O sea, por ejemplo, yo me Ujú. imagino la Stephanie de, no sé, cuando tenía 18 años, igual, o sea, tipo, yo no me imaginaba casada, Claro. ni casada, ¿no? Pero como que va no sé, en mi caso fue despertando ciertas cosas, ¿no? Ujú. Como que llega un punto en el que decían, como que sí quisiera casarme, ¿no? Ajá. Después ya, por ejemplo, para mí los niños eran como, a mí me da mucho miedo, o sea, no es que me da miedo los niños, pero era algo que
yo no podía tolerar mucho, o Ujú. tipo, si alguien tenía un bebé, a mí me daba un terror cargarlo, Agarrarlo. no sé, tipo, Ajá. hasta ahora, ¿no? Pero tipo ya después me casé, ¿no? Y uno experimenta no sé, es una experiencia que uno nunca se imagina que iba a tener, o sea, un amor que uno nunca piensa que iba a tener. Entonces es algo súper loco. Es muy lindo y obviamente tiene sus desafíos también. Vinieron cosas que no quería, pero... Claro. y siento que es lo mismo con la maternidad, sí, ¿no? Es la palabra, la Ujú. maternidad. Maternidad. Ciertas cosas van despertando y tal vez para algunas ya era un sueño, ¿no? Tipo desde que eran niñas, no sé, y Ujú. está súper chévere, súper bien. Para otros tal vez no tanto, para otros tal vez nace en el momento que está embarazada o Claro. tal vez después, ¿no? Por eso les decíamos al inicio, ¿no? Como que cada experiencia es súper única y por eso es tan Mm. importante compartirlas, ¿no? Porque... eh, experiencias así tal vez uno se siente como aislado, ¿no? Porque uno lo que Mm. ve en, no sé, en las redes o al mundo de afuera es tipo, ay, las mamás tienen que ser así, ¿no? Las mamás tienen que ser así. Y ahora también hay un estereotipo súper grande, ¿no? De que la mamá es todo, o sea, la mamá trabaja y está en la casa Mm. y es super mamá y no puede gritar, no sé, cosas así, ¿no? Sí, Como que cambia, todo. cada vez cambia, ¿no? Estos Sí. estereotipos y queriendo o no, afecta, ¿no? Uno como que uno se pone, lo que tú dices, tipo, ¿será que estoy haciendo bien esto? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro no? Entonces sí siento que es muy importante, ¿no? Hablarlo, preguntárselo y no quedarse uno con eso, ¿no? Porque si uno se queda con eso, tal vez llega a realmente impactar, ¿no? Y Mm. como dije, ¿no? O sea, realmente como comunidad abrazar a todos los tipos de maternidad que hay, celebrarlo, ¿no? Y apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Y igual manera, bueno, aquí no está David, ¿no? Para dar su parte, pero me imagino que como papá también existe ese lado, ¿no? De, y ahora, ¿qué hace un papá, no? Tipo, ¿será que estoy bien? Ujú. ¿Será que lo otro, eso? Y bueno, algo que como que le mencionaste, siento que muchas veces se separa la relación de pareja y la relación como que ahora de padres. Parece Mm. que fueran dos cosas separadas, ¿no? Parece que como te conviertes en mamá, entonces ya, o sea, lo demás es otra cosa, ¿no? Mm. Pero yo creo que van de la mano, ¿no? O sea, siento que, y esto lo hemos visto mucho en Jainón, por ejemplo, o sea, cuando los papás entran a los cursos de papás, se dan cuenta que el gran pilar para que su relación de padres esté bien es que ellos estén bien como pareja. Y muchos papás Ujú. se quedan como, wow, o sea, porque ellos como que el cerebro cambia y es como, no, ahora solo soy papá y lo demás es extra, ¿no? Y no es Sí. así, ¿no? O sea, es como, es todo como que junto, ¿no? Eh, entonces, tipo, uno no deja de ser hijo, uno no deja de ser hermano, uno no deja de ser esposo, ¿no? Obviamente ahora hay algo, tal vez, especialmente al inicio, tal vez tenga una prioridad un poquito más alta, no sé, pero es de eso, ¿no? O sea, van de la mano, ¿no? Entonces, Sí. eh, ¿cómo crees que esto, no sé si cambió o evolucionó, mejoró, ¿no? Esa dinámica de pareja, ¿no? Porque sigue Ujú. existiendo, o sea, ustedes siguen siendo esposos, ¿no? Siguen teniendo intimidad en todos los aspectos, ¿no? Obviamente ahora va a cambiar y va a cambiar no para siempre porque ahora tienen un bebé, pero no quiere Sí. decir que es menos importante, ¿no? No es una prioridad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la relación en pareja específicamente en eso? Bueno, eh, sí, ese era un gran punto que queríamos tener bien como fuerte, ¿no? Como fundamento antes de decidir ser padres, de sentirnos que estábamos bien como pareja, lo suficientemente bien como para añadir otro rol, ¿no? A la pareja que ser de padre. Eh, Porque de nuevo nadie es perfecto y nunca uno está completamente preparado para todo, pero sí tener una buena base en nuestra unión como pareja, en la forma en la que nos hablamos, en todo eso, ¿no? Y una cosa que nosotros sentíamos como muy
claro era que así como nosotros nos hablamos, como interactuamos, como nuestra relación, eh, va a ser un poco también como vamos a ser padres, ¿no? Entonces, si hubiese alguna pelea, alguna discusión y nos gritamos, vamos a hacer lo mismo con nuestros bebés, porque son los hábitos que creamos como pareja los que vamos a también darle al bebé, ¿no? Entonces, eso era muy claro que nosotros queríamos estar eh, bien como pareja, estar unidos como pareja eh, y bueno, con un buen equipo, ¿no? Una buena dinámica de equipo, porque ahora como padres hay un montón de cosas que tenemos que hacer, que considerar, que si no tenemos bien el equipo es difícil, ¿no? Entonces, por suerte tenemos una linda relación con David de comunicación de chequear el uno con el otro cómo estamos, ¿no? Cómo estamos como individuo, cómo estamos como esposo y esposa y cómo estamos como persona que se relaciona con el mundo. Y incluso también cómo nos sentimos como padres ahora, ¿no? No, es una cosa nueva que empezamos a chequear, ¿no? De cómo te sentís ahora. Hace poco tuvimos una conversación, ¿no? De, no, sí, siento que tengo un cierto miedo porque no sé si estoy cumpliendo como madre con respecto a mi dieta, por ejemplo, ¿no? Eh, em, Definitivamente no desaparece el rol de pareja, pero sí cambia, como vos decís, las prioridades, las urgencias, qué es lo que está más presente y más urgente ahora. Eh, y la dinámica debido a esas urgencias también cambia un poco, ¿no? Si antes éramos solo nosotros dos y podíamos tranquilos no tener ninguna urgencia con nada, porque los dos nos podemos comunicar bien, no, nuestra bebé no se va a poder comunicar bien, va a llorar nomás, entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Cuestión que eh, una cosa que yo sentí muy fuerte de decirle a David fue, porque lo pasó mi mamá y siento que lo pasan muchas mujeres, es que el rol de la madre se vuelve todo, como vos decías, ¿no? Y, y se olvidan mucho del rol de pareja, ¿no? Y termina como medio que desapareciendo el rol de pareja porque la madre por los cambios físicos, hormonales y por el hecho de que una misma carga al bebé y crece dentro de nosotras, está muchísimo más en sintonía con los bebés, ¿no? Que los padres al principio. Los padres eventualmente desarrollan eso, no digo que no, pero la madre lo tiene desde el inicio, ¿no? Y eso hace que la prioridad de la pareja cambie muchísimo y se reliegue a un tercer puesto, ¿no? Es primero la madre y el bebé y después la pareja. Y como yo era un poco consciente de eso, yo sentí que era bueno hablarlo y le dije, hablamos de esto con David y yo no quiero que me pase eso, ¿no? Pero yo tampoco sé qué me va a pasar una vez que nazca el bebé, ¿no? Hay un montón de procesos físicos, hormonales, espirituales, emocionales que van a pasar, que van a hacer que mi cerebro y mi personalidad posiblemente cambien. No puedo prevenir que yo vaya a poder mantener el rol de pareja tan presente como lo tengo ahora, eh, porque incluso ya desde ahora ya no está está ahí, pero al mismo tiempo el bebé está. El bebé, si bien no está presente en este mundo físico, está acá en mi panza y lo tengo presente constantemente a la bebé, ¿no? Es niña, a la bebé. y, y David lo que ve es lo que yo paso, ¿no? Si yo sufro, si yo estoy bien, si tengo energía, si no tengo energía, si comí, si no comí, David me ve a mí, ¿no? Pero yo pienso en mí y la bebé y en David, ¿no? Entonces, desde el principio ya hay una diferencia ahora mi cerebro se parte en tres personas, ¿no? Eh, y las prioridades son distintas, ¿no? La prioridad al principio, especialmente al principio, porque tu bebé no puede sobrevivir sin vos,
la bebé es la prioridad, ¿no? Entonces, yo le dije a David, yo no sé cuánto voy a poder mantener el rol de pareja presente en mi cabeza, pero no quiero que me suceda eso de que me olvido de la pareja, de que me olvido de la importancia de nuestra pareja. Y por eso pienso que ahí ya va a ser más tu responsabilidad como la persona que puede tener más, eh, no sé cómo decirlo, que puede tener esa apertura y esa un poco de distancia quizá, ¿no? De mantener el fuerte de la pareja, ¿no? Y recordarme, sí, sos mamá, sí, está la bebé, pero también sos mi pareja eh, y recordarnos, ¿no? Mantener el fuerte ese de, bueno, sí que, si antes teníamos un hábito de pareja que ahora no estamos pudiendo hacer, que él sea el que diga, bueno, che, estaría bueno hacerlo de nuevo, porque hace mucho que no hacemos, qué sé yo, jugar a juegos, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, y yo qué, y bueno, hablamos de eso y quedamos con ese especie de trato, por así decirlo, ¿no? De que yo voy a intentar no desaparecer en el rol de mujer, pero no me comprometo a nada, pero David se va a hacer cargo de esa parte, ¿no? Eh, en cuanto a la pareja, en cuanto a recordarnos, che, somos padres, pero también somos pareja y necesitamos, qué sé yo, darnos ese espacio como pareja solo en este momento. Entonces es una dinámica muy movida, ¿no? Es dinámico justamente. Constantemente van cambiando los roles de quién está a cargo de qué cosa o quién está más consciente de una cosa y de la otra y nos vamos ayudando a tener esas cosas en cuenta, nos vamos recordando, ¿no? Entonces en este momento, eh, cuando llegó el embarazo y todo lo que eso implicó físicamente, eh, también hablamos de David. David se puso a cargo de, bueno, yo voy a hacer cargo de que vos estés bien físicamente, que estés bien cómoda, todo lo que yo te pueda dar, y vos hacete cargo simplemente de estar embarazada, listo, no pienses en la limpieza, en la comida, en nada, ¿no? Que yo re agradezco eso porque la verdad que te cambia mucho la energía, el cerebro, lo que uno piensa. eh, y además estaba trabajando, entonces ponerme en una mentalidad de trabajo y al mismo tiempo el embarazo que te consume, viste, otras energías, eh, poder no tener que pensar en qué comemos, qué limpiamos, qué compramos, qué esto, qué el otro, es siempre él el que está pensando en esas cosas, o si yo necesito algo simplemente decirle. Es esa dinámica de equipo muy como establecida, pero lo hicimos consciente porque hablamos de eso, ¿no? Y él me dijo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y esto va a ser hasta que vos vuelvas a la normalidad, vamos a decir, después del posparto, después de tu tiempo de recuperación, cuando ya estemos más o menos, sí, físicamente el cuerpo de la mujer vuelve a la normalidad después del embarazo, después de un buen tiempo, ¿no? Entonces después de eso esa dinámica va a cambiar, no. Y también con el bebé la dinámica cambia, obviamente, ¿no? Entonces, como que fuimos hablando muy claramente, esta etapa va a ser así, esta etapa no sabemos cómo va a ser, pero más o menos va a ser así. Eh, y si en el medio nos sentimos agotados, nos sentimos, eh, qué sé yo, porque yo lo que siento es una gran diferencia entre yo no estoy haciendo ninguna tarea de la casa y David se está encargando de todo y yo me sentía mal, ¿no? David me decía, no, quédate tranquila, esto es eh, lo que yo quiero hacer por vos porque yo no te puedo ayudar a hacer algo más por el bebé, vos estás haciendo todo por la bebé, ¿no? Eh, Tener esa reafirmación de David me reayudaba, me aliviaba, ¿no? Porque yo me sentía con culpa, pero al mismo tiempo yo reafirmarle a David, esto no va a ser así para siempre, ¿no? Entonces, porque parece en un momento toda nuestra vida va a ser así, yo cocinando para toda la vida, por ejemplo, y ella ahí con la bebé. Entonces yo también
también en un momento tuvimos que hablar y reafirmar, esto es por estos 9 meses, ¿no? Después de los 9 meses y cuando venga la bebé va a ser un poco distinto, y así sucesivamente, ¿no? Como que ver estas etapas, ¿no? Como son etapas, son temporales y las dinámicas van cambiando, son distintas, hablándolas y explícitamente, ¿no? Confirmando, estamos bien con esto, si estamos, nos falta algo más o menos, puede ser, puede no ser, cómo podemos, si está faltando algo, ¿no? ¿Qué podemos cambiar dentro de esta dinámica para que sea mejor, ¿no? Porque como el rol, la bebé nos consume, ¿no? Pero también seguimos siendo individuos, seguimos siendo pareja, ¿no? Y como individuos hay otras responsabilidades o incluso otros sueños, otras cosas que también queremos hacer al mismo tiempo de ser padres, pero obviamente eh, la paternidad, la maternidad sigue siendo una gran prioridad y la urgencia siempre termina siendo lo que está presente, ¿no? Acá adelante y eh, cada uno al mismo tiempo entre pareja nos vamos recordando, sí, pero también está esto, sí, pero también está lo otro, ¿no? Y, y, eh, y bueno, no sé si respondí la pregunta, ¿no? Pero así estamos haciéndolo en pareja en este momento. eh, y queremos seguir así. Mm. Ay, qué bien. Me gustó mucho lo real que es, porque para ir los solteros, ¿no? Es así, o sea, no es como, nunca es 50 y 50, o sea, rara vez es Ujú. 50 y 50, no es, como decía Ara, ¿no? Tipo, el trabajo en equipo, ¿no? Va a haber veces que uno tiene que enfocarse en algo, el otro tiene que enfocarse en lo otro, ¿no? Y irse apoyando, es una cuestión de equipo mismo, ¿no? Ujú. Y es eso, o sea, comunicarlo, ¿no? Tener ahí una comunicación constante es clave porque como tú dices, tal vez uno se empieza a crear algo en la cabeza, ¿no? Tú hablabas, ¿no? De tal vez la culpa o él también empieza porque no puede hacer nada físicamente o algo así, ¿no? Entonces es muy Ujú. importante eso, ¿no? Realmente el trabajo en equipo y que es para siempre, ¿no? Sí. Esa constante comunicación, chequearse, ver cómo están. eh, y realmente eso es un pilar, ¿no? Porque como tú decías, lo que se vive dentro de la pareja, o sea, el hogar, digamos, que ya construyeron, ¿no? Se va a reflejar después en sus hijos, ¿no? Y Ujú. en los otros, bueno, supongo que van a tener más hijos, ¿no? Los Sí, demás. sí. Sí, sí. Y así, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo real que es, o sea, lo real de que hay días y hay días, hay momentos y momentos, ¿no? Ujú. Y qué chévere, o sea, qué bien que sea así de real, ¿no? Y que tengan esa base fuerte, ¿no? Mm. Entre los dos, porque realmente es muy, muy importante, ¿no? Mm. Sí, sí, y algo que mencionaste y que me hizo acordar es que se, siempre nos dicen, ¿no? Por lo menos mi mamá siempre nos decía, así como todo lo que vos tengas, ¿no? Vos vas a pasar a tus hijos, ¿no? La herencia no es solo física, ¿no? Del ADN, pero también hay una herencia espiritual y emocional incluso a nuestros hijos. Y cuanto vos más puedas resolver tus problemas o cualquier situación que tengas ahí, eh, cuanto más lo puedas hacer, más libre, ¿no? Más liviano el camino para tus futuros hijos, ¿no? Y ella nos lo decía también para la bendición, ¿no? Cuanto más eh, sí, cuanto más mejor es tu carácter, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, cuanto más trabajes en eso, menos problemas vas a tener con tu pareja, ¿no? Por ejemplo, menos vas a poner en el plato de situaciones que tenemos que resolver juntos. Y lo mismo sucede entre pareja para nuestros hijos, ¿no? Y es muy interesante algo que me estuvo sucediendo mucho, que no se estuvo sucediendo mucho, es que nos poníamos a pensar en eso de qué cosas individuales estamos
pasando a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué cosas todavía seguimos batallando, seguimos tratando de resolver, seguimos luchando, ¿no? No solo de hábitos, ¿no? Por ejemplo, un hábito que yo tengo que no es muy bueno, eso de dormir muy tarde a la noche, que todavía lo tengo ahí, y pobrecita mi bebé, porque va a ser nocturna, porque toda mi familia es nocturna. Pero bueno, yo sé que es algo que, no, de salud, mil veces le conviene no tener ese hábito, entonces es, por ejemplo, algo a lo que me comprometí tratar de cambiar. Eh, pero no solo eso en cuanto a lo físico, sino también algo que eh, mis relaciones con mis padres, con mis hermanos, mi hermana, eh, muy fuerte le empecé a sentir, no, siento que tengo que resolver esto antes de que venga la bebé, porque no quiero estar, por ejemplo, pensando o sufriendo o sentir que no está conclusa esta situación por ejemplo, con mi hermano. Eh, y lo mismo con David, ¿no? De sentirse que eh, en su relación con sus padres o con sus hermanos, ¿no? De que podría ser mejor, y de que cualquier sentimiento de culpa o de inconcluso que estábamos sintiendo, de querer resolverlo, bueno, si poder resolverlo, buenísimo, y si no, por lo menos empezar eh, para porque eso también implica una mejora dentro de nosotros que le estamos dando a la bebé, ¿no? Y también eh, puede implicar, ¿no? Este cambio de qué hábitos estamos trayendo como pareja, como individuos, que le vamos a pasar a la bebé, ¿no? Y eso, no sé, siento que se nos hizo muy presente y muy consciente en nuestra cabeza de bueno, qué valores le queremos dar a nuestra bebé, qué reglas queremos poner como eh, estrictas, bueno, qué reglas vamos a no ser tan estrictos, eh, y bueno, en Jainun se habla mucho de la estrella norte, ¿no? Y como estrella norte, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrella norte de padres, ¿no? De cuál es el ideal de padres y pareja que queremos ser, que, que tenemos que tener muy claro para que cuando en el día a día las cosas sean una locura, recordarnos, este es el ideal de padre, de madre que quiero ser, que tengo en mi cabeza. Entonces, a pesar de que las cosas estén como un caos en este momento, ¿qué es lo que está requiriendo de mí esta situación? ¿No? ¿Qué es esa mejora que necesito de empezar a implementar dentro de mí para poder cumplir ese ideal que tengo yo en mi cabeza de madre, de padre, porque de nuevo, desde el principio nuestra mentalidad es: mi hija no está decidiendo nacer, yo la traje a este mundo, entonces ella se merece este ideal, ¿no? Em, entonces sí, es un poco volviendo a la previa pregunta, ¿no? Te, te hace salir mucho de vos mismo, eh, y ya pensar constantemente en qué le estoy dando a mi hija, qué le estoy dando a mi hijo, eh, y qué le puedo evitar dar, qué trauma le puedo evitar. eh, si bien claros ambos de que, bueno, errores vamos a cometer, nadie es perfecto, ¿no? Pero ¿cuánto podemos evitar? ¿Cuánto podemos mejorar? Sí. Sí. Sí, es muy interesante porque es como, bueno, aquí saliendo un poco en la teoría, ¿no? O sea, yo siento que Dios hizo todo lo que hizo para nosotros crecer. O sea, eso fue, literalmente, simplemente fue eso. Tipo, voy a hacer esto para que ellos crezcan por sí solos. Sí. Obviamente pasó todo lo que pasó y estamos acá. Pero aún así, o sea, creo que todos nosotros dentro tenemos ese instinto de crecer, ¿no? Y es justo lo que mencionaba antes, como que ciertas cosas van despertando y uno quiere siempre más, ¿no? Eh, Esta cierta ambición, digamos, pero viene realmente de algo dentro, ¿no? Por ejemplo, la tercera bendición, ¿no? Que es del dominio, pero no es un dominio de, ay, soy rico y domino en mi país, ¿no? Es tipo un Sí. dominio realmente en ese sentido que tú dices, o sea, de crecer en un sentido así de, quiero
tener ese dominio de mí mismo, ¿no? De mi familia, de la parte espiritual, física, emocional, de todo esto, ¿no? Y claro, o sea, también lo que tú dices, o sea, no creo que lo logremos al 100% en esta generación, al menos no creo, No, sí. pero están las ganas, ¿no? Digamos, de llegar a eso, y eso es muy lindo, o sea, se ve ahí no sé, esa cosa interna que todos tenemos, ¿no? De querer Mm. crecer. Y yo creo que no hay mejor forma de crecer que siendo mamá y papá, Sí, porque definitivamente. realmente es un nivel así, ¿no? Es un nivel, es otro nivel, ¿no? Y que, como te dices, te saca 100% de la zona de confort en todos los niveles, cambia Todos la los vida. niveles. Sí. Pero es eso, ¿no? Es para crecer y crecer no, bueno, se crece en todos los aspectos, pero se crece en el sentido de amor, ¿no? O sea, ¿qué nivel Mm. tanto de amor tú tienes a una persona que aún ni conoces, ¿no? Para decir, no, o sea, tengo que realmente trabajar en eso y en eso y en eso y en eso, ¿no? Entonces creo que Mm. es muy lindo ese corazón, ¿no? Que se siente en los padres, madres, ¿no? Mm. Y es muy lindo, ¿no? Ese sentimiento original, digamos, ¿no? De querer crecer y ser feliz, ¿no? O sea, todo eso también es para disfrutar, ¿no? No para Sí, vivir tensos, pero sí, claro, es muy definitivamente. lindo. Es muy lindo ese corazón que ahora están viviendo los dos. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, Ara. Bueno, antes de terminar, no sé si quieres decir algo a los que nos ven, nos escuchan. Uf. No sé, creo que dije mucho y todo. Eh, no sé, creo que lo que yo diría es, si esto no lo están sintiendo en este momento, no se presionen, ¿no? De que, ay, soy una mala persona. Eh, Uno va creciendo y va sacando obstáculos, va sacando miedos, va sacando todas estas cosas que abren justamente el camino para que estas otras lindas emociones, estos otros desafíos y estos otros niveles vayan apareciendo en nuestro camino. Entonces, eh, no sé, es confiar en Dios. Me siento mi madre. Eh, Confiar que eso va a pasar a medida que uno toma responsabilidad de su vida y comienza, ¿no? Comienza con los bloqueos más grandes, va con los más chiquitos y eventualmente empieza la luz, ¿no? A aparecer en el túnel, de que está yendo en el camino correcto. eh, y de a poco va a suceder. Yo jamás pensé que iba a ser madre y acá estoy. Así que va a suceder, es simplemente cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y está bueno darse esa paciencia y ese entendimiento de que si estás haciendo lo que tenés que estar haciendo, entonces ya va a llegar en algún momento y no se presionen, no se castiguen y disfruten cada paso también, ¿no? Yo disfruté mis 2 años de casada sin bebés y ahora voy a disfrutar casada pero con bebés, ¿no? Y disfruten cada tiempo. Mm. Eso. Ay, gracias, Ara. Sí. Gracias por compartir tu experiencia así tan honestamente. Creo que para muchos va a dar una luz, ¿no? Claro, como dijimos, no es que les vamos a resolver la vida aquí, pero sí creo que da una luz a muchas personas. Entonces, sí, a todos animarles a vivir esa experiencia, ¿no? Y a vivirla en su tiempo, en su propio camino de vida, ¿no? Y muy importante el sentido de comunidad, ¿no? Como que realmente tengan su sistema de apoyo, ¿no? Y Mm. como comunidad espero realmente poder celebrar más este tipo de milagros, ¿no? De bendiciones. Entonces, bueno, eso. Gracias, Sara, por compartir. Gracias. Gracias por Eh, invitarme. y bueno, gracias a todos por ver, por escuchar, donde sea que nos están viendo o escuchando. Muchísimas gracias por llegar hasta acá al final. No se olviden
seguirnos en las redes sociales para tener más podcasts y estar pendientes de todas las noticias de High Noon. Y bueno, con eso nos despedimos y nos vemos en otro episodio. Entonces, Chao, nos vemos. chao.